¿Sabías que más de 3.000 bandas de heavy metal de los años 70 y 80 se han separado, desaparecido o caído en el olvido, dejando solo unas pocas leyendas que aún siguen en pie hoy en día? Desde cambios de imagen impactantes hasta reinvenciones completas, estas transformaciones te dejarán boquiabierto. 20 estrellas del heavy metal que nunca reconocerías hoy en día. 1. Slash. Hubo un tiempo en que Slash parecía una estrella de rock de dibujos animados. Pelo alborotado, sombrero grande, gafas oscuras y una guitarra siempre a su lado. Era el tipo al que todo el mundo veía primero, incluso en una sala llena de músicos. Ese aspecto lo convirtió en una leyenda. Pero si crees que no ha cambiado, míralo de nuevo. Claro, todavía lleva el sombrero de copa. Los rizos siguen ahí, las gafas de sol no han desaparecido. Pero todo lo demás ha cambiado más de lo que crees. El caos en su ropa ha desaparecido. Su estilo es ahora más suave, más pensado. Se mueve con calma, sin arrogancia. El fuego sigue dentro, pero ya no es salvaje, sino concentrado. No necesita gritar con su aspecto. El Slash del pasado era todo ostentación y ruido. El Slash de hoy susurra poder. Quizás aún lo reconocerías, pero te preguntarías cómo se ha vuelto tan tranquilo, tan limpio, tan controlado. La tormenta se ha convertido en una llama constante. 2. James Hetfield. No creerías a tus ojos si vieras a James Hetfield ahora. En los primeros días de Metallica, era un símbolo andante de la rebelión. El pelo largo y revuelto le enmarcaba el rostro mientras tocaba en el escenario. Sin barba, solo con una mirada feroz que decía: «No te metas conmigo». Llevaba vaqueros rotos, chaquetas de denim y cuero, como si acabara de salir de una zona de guerra rockera. No solo tocaba metal, era metal. Pero eso ya es agua pasada. Hoy en día, nadie diría que es el mismo hombre. Se ha cortado el pelo y ahora lo lleva pulcro y liso. Su rostro luce ahora una tranquila perilla, recortada y madura. Sus tatuajes siguen ahí, cubriendo sus brazos, pero ya no los exhibe como antes. La ropa, sencilla, negra, elegante, limpia. Es como si la bestia salvaje hubiera cambiado su armadura por algo más frío y elegante. Se mueve como un hombre que ha pasado por tormentas. Y se nota. El fuego interior sigue ahí, pero arde con más tranquilidad. Ya no ruge como antes, ahora da órdenes. Ya no es el joven rebelde salvaje. Es el comandante, el líder endurecido. Sigue siendo feroz, sigue siendo poderoso. Pero si te cruzaras con él por la calle, nunca dirías que en su día hizo enloquecer a las multitudes. 3. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne nunca ha destacado por su aspecto pulcro. Desde sus inicios en Black Sabbath hasta su carrera en solitario, se ha ganado la vida con el caos. Su largo cabello negro, su piel pálida, el delineador oscuro en los ojos y su mirada atormentada lo hacían parecer en parte una estrella de rock y en parte un personaje de película de terror. Sus travesuras fuera del escenario contribuían a esa imagen. Le arrancó la cabeza a un murciélago, balbuceaba en las entrevistas, asustaba a los padres y emocionaba a los fans. Era el príncipe de las tinieblas, y esa etiqueta se le pegó como un adhesivo. La aceptó, se apoyó en ella y construyó toda una identidad a su alrededor. Pero Ozzy ya no es el mismo hombre que conmocionó al mundo. El tiempo ha dejado huella en su cuerpo y en su rostro. Su cabello sigue siendo oscuro, pero ahora es más fino y lo peina de una forma que parece más para taparlo que para llamar la atención. Su rostro está arrugado y sus ojos cansados. Los años de problemas de salud le han hecho moverse más despacio, hablar con más cuidado y depender de los demás para que le ayuden. Ya no da miedo. Parece cansado. Sigue actuando, pero ahora es diferente. Sus actuaciones son más controladas, menos salvajes. Da la sensación de que se está aguantando en lugar de darlo todo. Ya no escandaliza, y hay quien dice que eso le hace menos interesante. Otros lo ven como una señal de fortaleza, de que sigue adelante. Sea como sea, el Ozzy del pasado ha desaparecido, sustituido por alguien que lleva en su rostro las cicatrices de su larga y extraña carrera. 4. Axl Rose. A finales de los años 80 y principios de los 90, Axl Rose era uno de los rostros más reconocibles del mundo de la música. Como líder de Guns N' Roses, se hizo famoso por su energía salvaje,
su larga melena pelirroja, su complexión delgada y su presencia escénica, que exigía toda la atención. No se limitaba a actuar, sino que irrumpía en cada escenario corriendo, saltando y gritando al micrófono como si tuviera algo que demostrar cada noche. Su estilo, con pantalones cortos ajustados, bandanas, chaquetas de cuero y gafas de sol oversize, marcó una tendencia que muchos intentaron copiar. Parecía un dios del rock, actuaba como un petardo y se movía como un hombre en llamas. Era ruidoso, caótico e inolvidable. Pero pasaron los años y con ellos llegaron los cambios. El aspecto de Axl comenzó a cambiar. Ganó peso. Su largo y salvaje pelo rojo desapareció y volvió en diversas formas. Teñido, peinado de otra manera y a veces completamente oculto bajo sombreros. Sus trajes para el escenario pasaron de ser llamativos a cubrirse más. Ahora suele llevar gorras y gafas de sol que le hacen difícil de reconocer. Quizás esté tratando de mantener su privacidad o simplemente se esté adaptando a la edad y al desgaste de la vida en la carretera. Pero está claro que no se inclina por la imagen salvaje que le hizo famoso. Su rostro se ha rellenado, su mandíbula se ha suavizado, y aunque su voz sigue teniendo fuerza, el hombre que aparece en el escenario no se parece mucho al Axl Rose que la gente recuerda de hace décadas. Los fans que solo lo conocen por los viejos vídeos musicales probablemente se sorprenderían al verlo. Ya no es el centro de atención como antes, pero tampoco ha desaparecido. Aunque la magia de su juventud se haya desvanecido, sigue apareciendo. Que eso sea suficiente depende de quién lo vea. 5. Gene Simmons. Gene Simmons solía escupir fuego. No, en serio. En el escenario con Kiss, parecía un monstruo salido de una pesadilla. Tenía la cara pintada como un demonio, la lengua siempre fuera y el pelo negro, revuelto y desordenado. Durante años, nadie vio su verdadero rostro. Esa era la magia de Kiss, esconderse a plena vista detrás de las máscaras. Pero ese aspecto de monstruo ahora ha desaparecido casi por completo. ¿El Gene de hoy? Es difícil de reconocer. El maquillaje solo lo usa para los espectáculos. El pelo negro y revuelto se ha vuelto gris. Ya no lleva armadura ni botas de monstruo. Ahora viste trajes oscuros, gafas de sol y camina como un hombre con dinero y planes. Ha pasado de ser una bestia del rock a un hombre de negocios. Todavía se pone el viejo traje cuando es necesario, pero detrás de él es alguien totalmente diferente. El ruidoso y aterrador Gene Simmons es ahora tranquilo y sereno. Pasarías junto a él sin pensarlo dos veces y te perderías a una de las estrellas más extravagantes del rock. 6. Lars Ulrich. Lars Ulrich parecía vivir en una furgoneta de gira. Con el pelo largo y grasiento y sudando constantemente, tocaba la batería como si quisiera romperla. Siempre en movimiento, siempre ruidoso, siempre joven. Las camisetas sin mangas, el cuero, la rebeldía, todo formaba parte de su look. Esa versión de Lars ya no existe. Hoy en día es casi irreconocible. El pelo largo es historia. Ahora es calvo o lo lleva corto, limpio y arreglado. Viste con elegancia. Trajes, chaquetas, trajes de escenario que le quedan bien. Ahora, cuando lo ves, parece más un director ejecutivo que un baterista. Su rostro refleja cada kilómetro que ha recorrido, cada hora que ha pasado en la carretera. Sigue hablando rápido, sigue trabajando duro. Pero, ¿el chico que nunca se quedaba quieto? Se ha convertido en un hombre que planifica, que lidera, que no necesita demostrar nada. Si lo vieras ahora, pensarías que es el manager de alguien, no el tipo que ayudó a crear una de las bandas de metal más importantes del mundo. 7. Tommy Lee. Si alguna vez viste a Tommy Lee en los años 80 o 90, sabes lo que es la locura. Pelo largo y revuelto, sin camiseta, solo tatuajes, siempre en movimiento, siempre ruidoso. Tocaba la batería boca abajo, aparecía en las noticias por cosas que iban mucho más allá de la música y vivía como si las normas no existieran. ¿Pero ese Tommy ya no existe? Hoy en día, casi no se le reconoce. Los tatuajes siguen ahí, siempre estarán ahí, pero ahora se asoman bajo ropa más limpia. Su pelo, más corto, más ordenado, a veces incluso peinado. Su ropa sigue siendo atrevida, pero ahora está pensada. Parece alguien que ha pasado por el fuego y ha salido más inteligente. En el escenario, sigue tocando con fuerza. Pero el espectáculo salvaje ahora es parte del espectáculo, no de su vida.
El caos real ha desaparecido. Si te lo cruzaras hoy, quizás solo verías a un tipo elegante con tatuajes, no al baterista que en su día acaparaba los titulares cada semana. Ese cambio es enorme. 8. Vince Neil. Vince Neil solía ser la voz salvaje de Mötley Crüe. En la década de 1980 tenía el pelo largo y rubio, vestía ropa ajustada de cuero y parecía una estrella de rock salida de un sueño. Cantaba fuerte, se divertía mucho y parecía que nunca paraba. Las multitudes gritaban su nombre, los pósters lo cubrían las paredes de las habitaciones y su rostro aparecía constantemente en las revistas. Era la imagen perfecta del glam metal. Coches rápidos, música alta y noches salvajes. Pero el tiempo no se detiene para nadie. Ahora, Vince tiene un aspecto muy diferente. Lleva el pelo más corto, ha engordado y su rostro muestra los signos de los años pasados de gira. Las noches de juerga y las decisiones difíciles. Los fans notan el cambio. Recuerdan al Vince de antes y ven lo mucho que ha envejecido. Algunos dicen que ya no canta como antes. Otros siguen animándolo, aferrándose a los viejos recuerdos. Sigue tocando con Mötley Crüe y viajando a grandes ciudades para dar conciertos. Pero cuando sale al escenario, está claro, no es el mismo. Lo intenta, pero ya no es el hombre que fue. La gente sigue mirando, quizá para ver si aún puede recuperar ese fuego de antaño. La verdad es que el tiempo lo ha cambiado y no todos los fans saben qué pensar. 9. Bruce Dickinson. Bruce Dickinson es conocido por algo más que su voz. Sí, fue el cantante de Iron Maiden, una de las bandas más respetadas del metal, pero también fue esgrimista profesional, escribió libros y pilotó aviones comerciales. Era un torbellino de energía en la década de 1980, corriendo por los escenarios con su larga melena al viento y una voz que podía atravesar cualquier sistema de sonido. Tenía una mandíbula fuerte, una mirada firme y un aspecto que hacía gritar a sus fans. No tenía que esforzarse, parecía el líder perfecto. Esa apariencia se ha suavizado. Sigue teniendo el mismo pelo, pero ahora más corto y canoso. Su rostro muestra los años, con arrugas más profundas y una expresión más pensativa. Sus ojos salvajes se han vuelto más vigilantes, quizás incluso un poco distantes. Sigue cantando con fuerza, pero ya no salta ni da vueltas como antes. En el escenario, se mueve con cuidado, sin salvajismo. Viste ropa limpia y sencilla, que le hace parecer más un profesor que una estrella del rock. Ese cambio parece intencionado. Ya no es solo un músico, es piloto, autor y conferenciante. Ahora viaja por el mundo en más de un sentido. Es impresionante, pero el cambio es drástico. Quienes lo recuerdan de la época dorada de Iron Maiden, quizá no darían crédito a sus ojos si lo vieran por la calle. Ha envejecido con dignidad, pero ha dejado atrás su imagen rockera. 10. Rob Halford. Rob Halford, el dios del metal, parecía una tormenta en forma humana. En los primeros días de Judas Priest, su largo cabello volaba al viento y su cuerpo estaba envuelto en cuero negro como un caballero de un futuro heavy metal. Su voz no solo era fuerte, era como un volcán en erupción, como un trueno que atravesaba el cielo. Cuando cantaba, la gente se quedaba paralizada. Cuando gritaba, la multitud vitoreaba como si sus corazones estuvieran en llamas. Rob era fuerza, Rob era rebelión, era el rostro del heavy metal, audaz, aterrador y orgulloso. Nadie podía ignorarlo, nadie se atrevía. Pero las cosas ya no son iguales. Ahora, Rob es calvo, lleva gafas de sol que le ocultan los ojos, sigue vistiendo de cuero, sigue subiéndose al escenario, pero se nota que es diferente. Su aspecto no ha cambiado en décadas. Es como si se hubiera quedado atrapado en una foto del pasado. Su vestimenta es la misma, su forma de caminar es la misma, pero ¿y su energía? Es más tranquila. Se mueve como una estatua que sacan en una plataforma, no como una bestia que se libera. Su voz sigue cantando, pero no ruge como antes. No está débil, solo es mayor. Los fans siguen aplaudiendo, siguen queriéndole. Se lo ha ganado, pero ahora falta algo. El fuego no se ha apagado, pero no arde con la misma intensidad. Y sin embargo, la gente lo mira, esperando sentir lo que sintieron una vez. Buscan el poder que una vez les hizo temblar. Rob Halford sigue siendo el dios del metal, pero el tiempo lo ha alejado del escenario donde reinaba. No ha sido olvidado, no se ha ido.
Pero ahora el trueno es más como un eco silencioso que rebota en la memoria, en lugar de sacudir las paredes como lo hacía antes. 11. Bret Michaels. Bret Michaels solía ser el corazón salvaje del rock and roll. Cuando subía al escenario con Poison en la década de 1980, era como si alguien encendiera todas las luces y pulsara el botón de avance rápido. Tenía el pelo rubio brillante que volaba como el fuego, un pañuelo atado a la cabeza y los ojos llenos de picardía. Llevaba delineador de ojos, pantalones de cuero y camisetas ajustadas que marcaban cada movimiento. Cada concierto era como un espectáculo de fuegos artificiales que nunca terminaba. Las chicas gritaban, los chicos intentaban vestirse como él, y Bret sonreía como si supiera que el mundo le pertenecía. Cada escenario, cada público, cada cámara, todo era suyo. Pero ahora las cosas son diferentes. Bret sigue llevando su famoso pañuelo, sigue mostrando esa vieja sonrisa, pero la chispa es menor. Su ropa es más limpia, más pulcra, como si hubiera pensado mucho en su aspecto actual. Sigue cantando, sigue de gira, pero los conciertos de rock salvaje son menos frecuentes y el ruido ha disminuido. Hoy en día, es más probable verlo en un reality show de televisión que en un estadio abarrotado. Sonríe en las entrevistas, da respuestas amables e intenta mantener la atención del público. Pero ya no es la misma atención. Es menor, más suave y no brilla como antes. Bret sigue intentándolo. Quiere que la gente lo recuerde. Quiere que vean el mismo fuego, el mismo encanto. Y a veces, por un segundo, lo consigues. Ves esa vieja chispa brillar en sus ojos. Pero el mundo ha avanzado y Bret parece estar persiguiendo algo que ha dejado atrás. Sigue aquí, sigue luchando por ser visto. Pero el rockero salvaje, el que dominaba el escenario como un rey de la fiesta, ahora es más una marca. Pulido, limpio, familiar, pero no tan peligroso como antes. 12. David Lee Roth. David Lee Roth fue en su día un cohete hecho de fuego y música. No solo cantaba, volaba. En el escenario con Van Halen daba patadas, volteretas, giros y gritaba como el rey del universo. Su pelo rubio volaba detrás de él como la capa de un superhéroe. Su voz alcanzaba notas altas que hacían temblar las vigas. Llevaba pantalones ajustados, camisas abiertas y cada movimiento que hacía decía: «Mírame, nací para esto». El público gritaba. Las luces destellaban. David saltaba de la plataforma de la batería como si la gravedad no existiera. Era rápido, ruidoso, loco y lleno de vida. Cada concierto era una tormenta. Pero las tormentas no duran para siempre. Hoy en día, David Lee Roth viste elegante, pero no extravagante. Lleva camisas abotonadas y pantalones de vestir. Su cabello es corto y ordenado. Sigue hablando como una estrella de rock, rápido, lleno de bromas y de confianza. Pero cuando canta ahora, a veces se le quiebra la voz. Las notas que antes salían volando, ahora titubean. Sus pasos son más lentos. Ya no salta. Se queda quieto más a menudo. Algunos fans lo miran y sienten una extraña tristeza. Recuerdan quién era. Quieren recuperar esa energía, ese fuego, ese sonido intrépido. Pero lo que ven es a un hombre que se esfuerza por aguantar. Y David lo está intentando. Se nota. Sigue sonriendo ampliamente. Sigue hablando con grandilocuencia. Sigue queriendo brillar. Quiere que la gente diga: sigue en forma. Y a veces, con la luz adecuada y las palabras adecuadas, casi te lo crees. Pero no es lo mismo. No del todo. El rey del cielo ahora camina por la tierra. Las piruetas han desaparecido. El rugido es más suave. Los focos están más apagados. Pero David Lee Roth sigue erguido, incluso cuando el pasado le pisa los talones. 13. Sammy Hagar. Sammy Hagar solía subir al escenario como un rayo de sol y un trueno. Tenía el pelo rubio, rizado y salvaje, y una voz que sonaba como un coche a toda velocidad por una carretera junto a un acantilado. Cuando cantaba, lo hacía alto y divertido. Cada palabra parecía una fiesta. Llevaba camisas de colores vivos, grandes gafas de sol y pantalones cortos, como si acabara de llegar de la playa. Los fans lo llamaban Red Rocker, y cuando se unió a Van Halen, el público enloqueció. No solo actuaba, sino que traía consigo toda una tormenta de verano. Palmeras, coches rápidos y guitarras ruidosas. Así era Sammy. Era el rock and roll con bronceado y sonrisa. Pero ahora
Sammy Hagar recorre un camino más lento. Tiene el pelo blanco, pero sigue siendo rizado. Sigue sonriendo. Sigue vistiendo colores vivos. Sigue levantando las manos como si la fiesta nunca hubiera terminado. Pero ahora es una fiesta más tranquila. Los escenarios son más pequeños. El público es más mayor. La voz sigue cantando, pero ya no es el estruendo que era antes. Sammy ya no intenta ser joven. No persigue lo que fue. Disfruta de lo que es. A algunos fans les encanta eso. Dicen, es auténtico. Le animan porque sigue divirtiéndose. Sigue rockeando con el corazón, aunque el fuego arda un poco menos. Pero otros fans echan de menos la locura. Echan de menos el ruido, los saltos al público sin camiseta, la energía eléctrica que hacía que cada noche pareciera el último día de colegio. Sammy Hagar no ha desaparecido, solo ha cambiado de emisora. Ha bajado el volumen, no lo ha apagado. Sigue cantando, sigue tocando, sigue riendo. Pero el Red Rocker que una vez arrasó los escenarios, ahora los recorre como una brisa cálida. Más lento, más suave, pero sin dejar de avanzar. 14. Sebastian Bach. Sebastian Bach parecía esculpido por un rayo. Largo cabello rubio que le llegaba hasta la espalda, rostro de guerrero y una voz capaz de romper cristales. En la década de 1990, cuando Skid Row saltó al escenario, Sebastian no solo cantaba, rugía. Se movía como un animal salvaje, con el cabello al viento, los puños en alto y saltando como si el mundo no pudiera contenerlo. Gritaba letras llenas de dolor, orgullo y poder. Los fans no solo lo vitoreaban, sino que le respondían gritando. Era ruidoso, fuerte y valiente. No le importaba lo que pensaran los demás. Era un fuego que no se podía apagar. Pero ahora, el fuego titila. Sebastian todavía tiene el pelo largo y rubio, igual que antes. Pero cuando lo miras más de cerca, las cosas parecen diferentes. Su rostro ahora es más viejo. Hay arrugas donde antes había piel suave. Cuando canta, las notas altas no siempre llegan. A veces, la voz que una vez hizo temblar los estadios suena como si luchara por ser escuchada. Publica en internet, habla con grandilocuencia, comparte vídeos y actualizaciones. Quiere que el mundo sepa que sigue aquí, sigue siendo ruidoso, sigue rockeando. Pero parece que está persiguiendo una sombra. Se aferra al pasado con fuerza, lo agarra con ambas manos sin estar preparado para soltarlo. Y ahí es donde entra el dolor. Los fans lo ven. Quieren creer que sigue siendo el mismo, pero en el fondo saben que el tiempo lo ha cambiado. Su fuego no se ha apagado, pero ahora es más pequeño, oculto bajo años de esforzarse demasiado por ser lo que era. 15. Angus Young. Angus Young solía ser el tipo más ruidoso de la sala. Cuando la gente habla de AC/DC, casi siempre piensan primero en él. No solo porque tocaba la guitarra como un hombre en llamas, sino porque llevaba ese divertido traje de colegial cada vez que subía al escenario. Pantalones cortos, corbata y todo. Saltaba, corría por el escenario y hacía caras como un personaje de dibujos animados. A la gente le encantaba. Era salvaje, ruidoso y funcionaba. Pero, ¿de qué nadie habla realmente? Ese traje era parte del espectáculo. Angus siempre fue un poco más tranquilo de lo que la gente pensaba. Ahora, años después, el colegial ya no está. Cuando ves a Angus fuera del escenario hoy en día, puede que ni siquiera lo reconozcas. No lleva un traje estrafalario, no pone caras locas. Solo es un hombre tranquilo con un abrigo o un jersey que camina despacio, con la cabeza gacha. No intenta llamar la atención. No habla mucho. Es como si intentara desaparecer cuando no está tocando. Quizás esté cansado de ser el centro de atención. O quizás esa vida ruidosa en el escenario nunca fue quien realmente era. ¿El chico loco con la guitarra? Eso era solo una máscara que llevó durante años. Y ahora, por fin, se ha quitado la máscara. Pero los fans siguen queriendo a la versión antigua de él. Quieren el paseo del pato, el solo en el suelo, el sombrero volando por los aires. No quieren ver al hombre detrás de la música. Quieren el recuerdo. Angus sigue tocando con AC/DC a veces, pero ahora es más lento. El fuego es menor. Toca las notas, pero la energía no explota como antes. Es mayor, y se nota. Algunos fans fingen no darse cuenta. Otros sí, pero no lo dicen. Quizás no quieren creer que incluso las leyendas envejecen. Quizás es más fácil recordar el pasado que afrontar la verdad. 16.
Scott Ian. Scott Ian dejó su huella en los años 80 con Anthrax, una banda que ayudó a dar forma al thrash metal y convertirlo en algo agudo, rápido y ruidoso. En aquella época, Scott tenía el típico aspecto de rockero: pelo largo, vaqueros ajustados y una fuerte presencia en el escenario. No intentaba acaparar el protagonismo, pero siempre estaba ahí, marcando el ritmo con una potencia constante. Su rostro era más redondo, sus movimientos más sueltos y su estilo más desenfadado. Parecía que se lo pasaba bien, y esa actitud ayudó a definir la imagen de la banda. Pero ese look no duró mucho. En algún momento, Scott decidió que se había cansado del pelo largo. Se afeitó la cabeza por completo y empezó a dejarse crecer una perilla larga y puntiaguda. No era solo una barba corta, sino una melena que le llegaba hasta la barbilla y que se convirtió en su seña de identidad. Le daba un aspecto más duro, más afilado y más intenso. Sus rasgos faciales se hicieron más pronunciados y su expresión más seria. Algunos piensan que le daba más presencia, otros dicen que le hacía parecer más un personaje de dibujos animados. En cualquier caso, es difícil mirar fotos antiguas y relacionarlas con el hombre que es ahora. La energía en el escenario no ha disminuido mucho, pero su rostro y su imagen han sufrido una gran transformación. Hoy en día, se parece más a un motero que a un guitarrista de metal. Le queda bien, pero está muy lejos de sus inicios. 17. Dee Snider. Dee Snider era como un rayo: pelo largo, voz potente, maquillaje llamativo, ropa que gritaba para llamar la atención. En los años 80, parecía un superhéroe de otro mundo. La gente se quedaba mirándolo. Algunos se asustaban. Los padres lo odiaban. A los niños les encantaba. Era la cara visible de Twisted Sister y sabía cómo llamar la atención. No solo cantaba canciones, se convirtió en el mensaje. Luchó por la libertad en la música. Se enfrentó al gobierno. Quería demostrar que el rock no era solo ruido. Tenía un propósito, y durante un tiempo ganó. Pero se quitó el maquillaje. Desaparecieron los rizos. Hoy en día, Dee parece más un entrenador que un rockero. Ahora lleva el pelo liso. A veces se lo recoge, sin pintura en la cara, sin ropa extravagante. Solo camisas sencillas y miradas serias. Sigue hablando mucho, pero no es en el escenario. Es en podcasts, programas de televisión y en internet. Habla de música, de la vida, de todo. No se ha callado, solo ha encontrado una forma diferente de hacerse oír. Algunas personas echan de menos al Dee salvaje, el que parecía una tormenta. A otros les gusta más esta nueva versión. Es mayor, más tranquilo, pero sigue siendo fuerte. Es como un león que ya no necesita rugir. La fuerza sigue ahí, solo que más tranquila. Pero la pregunta sigue ahí: ¿esa antigua imagen era real? ¿O era un disfraz que tenía que ponerse para triunfar? Quizás se lo quitó porque por fin pudo. Quizás está cansado de fingir. 18. Joe Elliott. Joe Elliott era la voz de Def Leppard, y cuando la gente lo veía, veía a una estrella de rock. Pelo largo y rubio, chaquetas de cuero y una mirada que decía que sabía exactamente quién era. Era guay, ruidoso y lleno de energía. Su voz llenaba estadios. Su cara aparecía en carteles. Todo en él gritaba rock and roll. Durante un tiempo parecía que nunca iba a cambiar, pero el tiempo siempre gana. Joe sigue cantando, sigue frente al público, sigue vistiendo la misma ropa. Pero si lo miras más de cerca, queda claro: ha cambiado. Su cabello es más corto, más limpio. Su rostro muestra los años. El fuego en sus ojos es ahora más suave. No es el joven salvaje de los años 80. Es un hombre aferrado a un pasado que se desvanece. La banda sigue tocando y los fans siguen animando. Pero algo ha cambiado. El filo no es tan afilado. Los movimientos no son tan rápidos. La voz sigue siendo potente, pero no se eleva como antes. Joe intenta equilibrarlo todo. Quiere mantener vivo el pasado sin perder el presente. Quiere ser la estrella de rock y el hombre al mismo tiempo. No es fácil. Algunos días lo consigue, otros no. Pero sigue adelante, porque quizá tiene miedo de parar. Quizá le preocupa que, si para, todo desaparezca. Quizá los fans sigan adelante. Quizá él también. 19.
Kerry King. Kerry King es uno de los guitarristas más agresivos de la historia del heavy metal. Como miembro clave de Slayer, su trabajo consistía en tocar riffs afilados y violentos que golpeaban como un puñetazo en el pecho. Al principio, tenía el pelo largo y solo unos pocos tatuajes. Parecía el típico músico de metal, malvado, concentrado, pero aún sin convertirse en un icono. Su forma de tocar lo decía todo, y estaba claro que tenía algo poderoso que ofrecer. Pero entonces, su aspecto empezó a cambiar. Desapareció el pelo. Se le quedó el cuero cabelludo al descubierto. Se llenó los brazos de tinta, luego la cabeza, luego las manos. Ahora, casi no hay parte visible de la piel de Kerry que no esté cubierta de tatuajes oscuros y pesados. Formas tribales, llamas, calaveras, todos luchan por hacerse un hueco en su cuerpo. Los diseños encajan con la música, duros, agresivos, implacables. Ahora parece más un villano de cómic que un hombre que en su día subió al escenario con vaqueros y camiseta. Ese cambio no es solo físico, ahora es una marca. Se entrega por completo a ella, erigiéndose como un muro de ruido y furia cada vez que toca. Pero aquella versión anterior, la de pelo largo y menos rebelde, ha desaparecido. Ha sido sustituida por algo que parece más elaborado, más permanente y un poco menos humano. 20. Chrissie Hynde. Chrissie Hynde nunca siguió las reglas. No le importaba lo que pensara la gente y no se vestía para complacer a nadie. Tenía una voz potente, sus canciones eran inteligentes y su aspecto era siempre el mismo. Pelo oscuro, flequillo recto y ropa negra. No gritaba para llamar la atención, simplemente hacía su trabajo y lo hacía mejor que la mayoría. Lideró The Pretenders con un poder tranquilo. La gente la respetaba, algunos la temían. A ella le gustaba así. Durante años, Chrissie apenas cambió. Mantuvo el mismo corte de pelo, la misma ropa, la misma actitud, pero el tiempo cambia a todo el mundo. Ahora, su pelo sigue siendo oscuro, pero no siempre está perfecto. El flequillo sigue ahí, pero es más suave. Su ropa es un poco más holgada. Sigue teniendo ese toque rebelde, pero no tan marcado. Sigue cantando, sigue de gira, sigue haciendo música, pero se mueve más despacio, habla menos, observa más. Nunca persiguió la fama, nunca jugó a ese juego. Eso es lo que la hacía genial. Y ahora, en esta versión más suave, sigue siendo genial. Pero es un tipo diferente de genialidad. Es el tipo que no necesita demostrar nada. No sonríe para las cámaras, no busca llamar la atención. Simplemente aparece, canta sus canciones y se va. No intenta ser una leyenda. Ya lo es, y quizá por eso ya no tiene que gritar. Cada una de estas estrellas dominó en su día el escenario. Vestían de forma extravagante, actuaban de forma estridente y se labraron nombres que aún hoy resuenan. Pero el tiempo las ha bajado a todas del cielo. Algunas intentan aferrarse al foco, otras se alejan de él. Algunas lucen nuevos rostros, otros muestran la antigua con más arrugas. Pero la verdad es la misma para todos. El pasado no vuelve. El fuego se apaga, el público se calla, los trajes se desvanecen. Y detrás de todo eso, la persona real permanece en silencio, esperando a ser vista.